Decía Peter Drucker que el marketing y la innovación son las actividades más importantes de una empresa. Así que más vale trabajar con el mejor equipo que nos sea posible de marketing. Ya sea que tu equipo es interno o externo, o que estés por contratar una o varias personas, o bien que estés por reestructurar tu equipo actual, esta guía es para ti. Ya te habrá pasado que has contratado a alguna persona que no resultaba lo que esperabas. Yo ya tengo 26 años con mi empresa y 30 años contratando personal para tanto para equipos comerciales, técnicos y de ventas. Así que puedo decirte que he cometido uno que otro error, o mejor dicho, podría afirmar que he cometido todos los errores posibles. Y en algún momento logré perfeccionar un método de reclutamiento que me ha sido muy útil y que me ha permitido tener equipos excepcionales de trabajo y que considero que es muy, muy valioso. Como te decía, cometí algunos errores. Por ejemplo, una vez me tocó que a dos personas al hilo tenían lo que podríamos llamar noblemente mala actitud y pues ya no quería yo eso, así que seguí la sugerencia de un amigo y contraté una agencia de grafología que me trajo una persona, y una de las características que le solicité a los grafólogos fue que tuviera buena actitud, pero no puse suficiente énfasis en las actividades y conducta que yo buscaba que la persona hiciera. Y sí, en efecto, me mandaron a alguien con muy buena actitud, pero que no cumplía con las características que yo buscaba. Por aquel entonces ya era yo muy seguidor y muy fan de un podcast que se llama Manager Tools, que es conducido por Mark Horstman y Mike Ozone, y que sigue vigente hasta la fecha. De hecho, tienen ya en la actualidad miles de podcasts. Se subdividió después en Manager Tools y Career Tools. Uno de los podcasts que publicaron en Manager Tools en aquellos tiempos se llamaba Set the Bar High y era específicamente diseñado para contratar a las personas. Y a partir de ahí crearon una serie de podcasts con diferentes consejos de entrevistas. El podcast de Manager Tools está, cada episodio es una serie de procesos muy bien explicados para resolver diferentes problemáticas o asuntos en un mundo empresarial. Adapté, digamos, este proceso de Manager Tools para mi propia experiencia y a partir de ahí los resultados que empecé a obtener realmente me sorprendieron gratamente, hicieron que realmente me costara trabajo incluso decidirme por cuál de los candidatos al final contratar. Así que lo seguí utilizando y ahora también lo aplico también para seleccionar proveedores o colaboradores de diferentes tipos. ¿Cómo haces esto? Primero que nada tienes que saber exactamente definir con mucha claridad el puesto, qué es lo que quieres que haga, qué específicamente qué va a estar haciendo a lo largo del día. Si tú siguieras a la persona, qué reportes te estaría haciendo. También tienes que preguntarte, en caso de que tú sepas hacer ese tipo de trabajo, qué es lo que hace que tú lo hagas también, qué es lo que hace que tú seas bueno para ejecutar ese trabajo. Va a ser muy importante que le preguntes al resto de tu equipo qué es lo que espera de esta persona que estás por contratar. Y te van a dar sin duda diferentes perspectivas acerca de lo que debes hacer y de las características que debe tener la persona. Y obviamente ya tienes una serie de preguntas que normalmente le haces a la persona, como cuéntame de tus trabajos anteriores, por qué estás buscando trabajo, cómo te ves en 5 años, la clásica. Además de estas preguntas que ya tendrás en tu batería, las actividades o pruebas o diferentes cosas que le vas a encargar a la persona, una de las principales recomendaciones que hacían ellos en Manager Tools es que realices preguntas conductuales. Las preguntas conductuales lo que haces es preguntarle a las personas específicamente acerca de alguna de las actividades. Como te decía previamente, debes de haber ya tenido muy claro cuáles son las actividades en términos conductuales que va a hacer. Entonces vamos a suponer que a ti te interesa que sea una persona analítica. No le vas a preguntar si ha usado Analytics o Google Search Console, sino le vas a preguntar, cuéntame alguna vez en la que has usado Google Search Console para tomar alguna decisión de contenidos.
Dos de mis preguntas favoritas, sobre todo en áreas de creación de contenido, son: cuéntame alguna vez en la que has modificado una presentación para adaptarla a diferentes audiencias. O bien cuéntame una ocasión en la que has persuadido a otras personas con tu punto de vista exitosamente. La característica interesante de las preguntas conductuales es que las personas que cumplen en forma favorable este cuestionamiento te van a dar múltiples ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las presentaciones me tocó recibir la respuesta de una persona que decía: sí, claro, una vez modificamos una presentación de SAP para adaptarla a audiencias universitarias y luego la presentamos en esta ponencia y luego en esta conferencia. Me dio múltiples ejemplos de esa, ¿no? Va a haber quienes te digan: no, no me ha tocado alguna situación después de que le hagas esta pregunta conductual. Y va a haber quienes te mientan abiertamente o te echen un rollo o te choreen, como decimos aquí en México, y que en realidad nunca hayan llevado a cabo lo que les estás preguntando. Te vas a dar cuenta muy fácilmente y vas a poder profundizar más con esas preguntas conductuales. Es muy importante que les hagas exactamente las mismas preguntas a todos los candidatos. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a poder analizar lado a lado las respuestas. Hay que evitar hacer este tipo de anotaciones como: tiene buena actitud, se sabe comunicar bien, ha utilizado tal y tal herramienta. Es decir, sí lo puedes anotar, pero lo más importante es que tengas las respuestas exactas a las preguntas. Y como te digo, vas a poder comparar las respuestas de cada quien. Hay que hacer múltiples entrevistas, por lo menos 3 para llegar a la decisión. La primera pues puede ser telefónica o vía videollamada. No te debe tomar mucho tiempo, le haces algunas de las preguntas básicas y a partir de ahí vas a filtrar. Y a partir de ahí sí debes hacer 2 entrevistas. En la primera entrevista vas a filtrar y en la segunda entrevista ya solamente vas a tener 2 o 3 candidatos de quienes realmente te va a costar trabajo decidir. Hay que estar muy atento, como te digo, hay que anotar todo lo que dice cada persona, anotar exactamente y evitar este sesgo de simpatía que puedas sentir por la persona. Eso sí, si hay algo que no te late, y eso lo recomiendan también específicamente en Manager Tools, es que si algo no te late en ese momento, puede ser algún gesto, alguna señal, alguna palabra, alguna conducta, movimiento, lo que sea que no te late, tomarlo muy en cuenta y saber que no vas a tomar esta decisión. Le agrego estas 10 preguntas conductuales que además se pueden generar con una herramienta que se llama el Interview Creation Tool o generador de entrevistas de Manager Tools, donde lo que haces es responder un cuestionario de aproximadamente 50 o 60 preguntas. Les pido que hagan algunas actividades, como puede ser resolver algún problema hipotético y que escriban un texto. Con eso obviamente evalúo su capacidad de comunicación y que también pueden escribir en el momento. Les doy algún texto en inglés y les solicito que me expliquen de qué se trata. Y finalmente les observo si toman notas. Como puedes ver, esto toma concentración y tiempo, pero créeme que vale la pena porque, como te digo, al final cuesta trabajo realmente decidirte entre los 2 candidatos finales y el resultado, la persona que terminas contratando, siempre va a superar tus expectativas. Ya me ha tocado hacerlo en muchas ocasiones y así ha sido siempre. Y una recomendación final es que, si bien el podcast de Manager Tools recomienda que busques poner alto el listón, es decir, que tengas un alto estándar en la contratación que buscas, yo te recomiendo que evites contratar los llamados cracks o rockstars. Te pueden causar problemas. Por ejemplo, a un cliente que estaba como muy obstinado en ese tema de contratar cracks o rockstars, resultó que pues gastó demasiado en sueldos, no eran tan eficientes las personas, le causaron problemas incluso de tipo personal y al final terminó resolviendo lo que hacía el crack con un equipo normal, con su equipo eficiente que ya tenía y con el que había trabajado por mucho tiempo. Y entonces yo soy de la teoría de que pues los cracks no existen y si existieran pues tendrían su propia empresa de cracks, ¿no? Llena de cracks, entonces no te lo recomiendo.
Eso sí, busca las personas más eficientes posibles y que cumplan con tu cultura, con tus objetivos y que estén centrados en darte resultados. Para reclutar y contratar vendedores yo utilizo una técnica un poco diferente donde complemento este sistema de Manager Tools con algunas recomendaciones que vienen en The Ultimate Sales Machine de Chet Holmes, pero de ese hablaremos en otro video. Espero que esta guía te sea de utilidad para construir un equipo de marketing eficiente y efectivo y que te ayude a llegar al siguiente nivel. Yo soy Gustavo Arizpe y me encuentras en area.mx.